La bitácora del role. ¡Bienvenidos a bordo del role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 220 de La Bitácora del Role. Ya sabéis que estamos en el momento de apogeo de la temporada de la vela de crucero, ¿no? Acaba de terminar el Trofeo de la Reina en Valencia, que estuvimos allí, fue una auténtica maravilla. Y estamos apenas 2 semanas de que llegue el momento cumbre de esta temporada con la disputa de la Copa del Rey Mafre. Pues para repasar al detalle y desde dentro cómo está yendo la temporada de la vela española a estas alturas, esta semana regresa la sección de North Sails de la mano de Luis Martínez Doreste, que ya sabéis que, vamos, se recorre todas estas grandes regatas a bordo de su barco, en este caso en Valencia estuvo con el Mercedes Valdisa, y que nos va a contar con todo el detalle del mundo cómo les fue en Valencia y cómo están preparando una nueva edición de la Copa del Rey. Y también os vamos a ofrecer una historia muy curiosa, porque llegó a nuestros oídos que en Barcelona hay una empresa, V2 Group, que ha diseñado un barco hecho completamente con una impresora 3D, es decir, fabricado con esa impresora 3D. Y hasta allí que se ha ido mi compañero Darío Datria, sabéis, mi socio en la agencia de comunicación del Role, para verlo de primera mano y hablar con el CEO de la empresa, Albert Chamorro, y le cuenta todos los detalles de cómo se le ocurrió la idea y cómo está el proyecto. También lo escuchamos en unos minutos. Y Luis Fauás con su habitual sección del windsurf, que nos va a hacer un completo repaso a lo que dio de sí la estelar cita de Pozo Izquierdo. Y vamos con los resultados de la pasada semana en las principales regatas de este planeta. Primero, en el Mundial de Moz, el campeón que fue Enzo Belenguer. Hay que apuntar el nombre de este francés porque el repaso que le ha dado al resto en el Mundial de Moz ha sido brutal y podría convertirse en uno de los grandes nombres de la vela voladora a partir de ahora. Las otras 2 plazas del podio las han ocupado Tom Slingsby, el crack australiano que ha hecho una remontada brutal, y Jacob Pai. El mejor español, Diego Botín, en la 9ª posición, Joel Rodríguez, que ha sido el 35. Ha habido un total de 129 participantes, una brutalidad, entre los que también han estado los españoles Marc Verdaguer y Jaime Framis. Y también tuvimos Mundial de J80 con campeón español de nuevo, el Eurofritz Abico Aniwit Foods, espero haber dicho bien el nombrecito, armado por Daniel de la Pedraja y patroneado por Javier Padrón, que se ha llevado el título. Han completado la tripulación Alberto Padrón, John Larrazábal y Alba Ponce, que además Alba es la hija de otro crack como José María Ponce, al que le mandamos un enorme abrazo desde aquí. Además, el bronce que se lo llevó otro equipo español, el Dorsia, con José Manuel Ruiz, Nuria Sánchez, Juan Manuel Barrionuevo, Leonardo Armas y Daniel Fructuoso. De los 11 primeros clasificados, 8 han sido barcos españoles, lo que evidencia el enorme potencial de nuestro país en la clase J80. Y los resultados finales del Godó Vela Clásica, que arrojaron a los siguientes ganadores: Marisca, Yanira, Clarionet, Amorita, Letens Perdú y el Estileto. Enhorabuena a todos ellos. ¿Y qué tenemos este fin de semana de actualidad en el mundo de la vela? Lo primero, una nueva cita en el circuito de SailGP. Va a haber regata en Portsmouth. Además, el equipo español que llega como líder del circuito por delante de Australia y Nueva Zelanda después de los 2 triunfos consecutivos que cosechó en Estados Unidos. Va a debutar Andrés Barrio y nos ha dejado el artículo de Russell Cook. Ya sabéis que todas las previas de todos los campeonatos hace un artículo que además a mí me gusta porque se moja bastante. Pues bueno, una de las cosas que dice es que Jimmy Speedhill quiere fichar para el equipo italiano a un controlador de vuelo top, y que los primeros nombres de la lista son Jason Waterhouse y, atención, Joel Rodríguez. O sea que vamos a ver cómo evoluciona el mercado, vamos a ver qué dice Joe y vamos a ver
cuánta pasta le ofrecen. Vamos a ver el equipo español también lo que puede hacer, pero joder, al menos mola, ¿no? Que se mueva el mercado aquí en SailGP prácticamente ya a la manera de pues, los campeonatos de fútbol. También tenemos este fin de semana el trofeo Tabarca en Alicante con medio centenar de barcos, entre los que destaca con luz propia el Pez de Abril, que viene de ser campeón del mundo de Swan 42. Además, la semana que viene tenemos Fastnet, bueno, la Admirals Cup que comienza ya sabéis que la Fastnet forma parte de la Admirals Cup, ya os hablaremos la semana que viene de esto porque la verdad es que es un regatón y es para dedicarle un programa entero. Y tenemos dos equipos españoles, al menos en la lista de tripulaciones que me he empollado esta mañana de la Fastnet, el Gorilón y el Milla, por lo tanto estaremos muy atentos y os daremos noticias también sobre todo ello. Y también os invitamos, como no, que hace tiempo que no os lo digo además, a que os suscribáis a la newsletter del Role que enviamos todos los sábados con los nuevos contenidos. Es muy fácil, os metéis en elrole.com, ahí veréis el cuadro para dejar el mail y os la mandaremos encantados. Somos ya más de 3.000 seguidores entre todos los que hay suscritos al podcast en las diferentes plataformas y todos los que estáis suscritos a la newsletter. Y todo esto sin contar seguidores en redes sociales, que bueno, ya sabéis que las redes tampoco es que las tengamos muy activas porque no me da la vida, pero bueno, la verdad es que son números muy chulos. Uniros, hombre, a la newsletter, que es la única manera en la que seguro estaremos en contacto eternamente. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 220 de la Bitácora del Role. La Bitácora del Role. Bueno, y en esta Bitácora del Role recuperamos una de mis secciones favoritas, que ya sabéis que es la que os traemos de manera periódica de la mano de North Sails y de Luis Martínez Doreste. Don Luis, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Aquí estamos, muy bien, encantado de charlar contigo nuevamente. Bueno, tenía muchas ganas de traerte porque estamos en plena época de ebullición de lo nuestro, ¿no? Calendario de regatas a full, ya empiezan las primeras grandes batallas de la temporada, primeros grandes trofeos ya culminados y otros grandísimos también por venir. Estáis ahora como en el gran momento del año, por decirlo de algún modo, ¿no? Y venimos prácticamente, además, fue tema prioritario en este rol en las últimas semanas, de la 26ª edición del Trofeo de la Reina, donde habéis estado compitiendo, en este caso con el Mercedes, ¿no es así, Luis? Sí, es un DK46, el Mercedes Valdisa, que será el barco con el que competimos ya en el Godó y sí, competiremos en la Copa del Rey. ¿Y qué tal os ha ido en Valencia? ¿Qué tal el avance, la progresión desde Barcelona a Valencia? ¿Cómo os habéis encontrado? ¿Cómo está la batalla? Porque yo me pasé por allí un par de días y la verdad es que, joder, rezumaba época grande, ¿no? Al final, mucho barco, mucha competitividad, mucho gallo a bordo. Sí, además este año ha habido mucha participación extranjera, sobre todo porque todos estos barcos luego irán a la Copa del Rey. La Copa del Rey será campeonato de Europa, por lo tanto ha habido muchísimo nivel y concretamente en nuestra clase, que es la URC1, había muchos Swan 42, unos cuantos Swan 45, los DKs 46, había muchísimo nivel. Estaba, bueno, pues esto, el campeón del mundo de Swan, el From Now On, que siempre está en el top 3 de la Copa del Rey. Muchísima participación y con muy buen nivel. Y la verdad es que nos ha ido bien y como dirían en el colegio, estamos progresando adecuadamente. Al final quedamos segundos, pero estamos contentos porque la velocidad del barco es muy buena y realmente fallamos un poquito más que la velocidad, es, bueno, cómo lo hemos navegado y algún pequeño fallo. Oye, que estamos compitiendo contra los mejores y al final no hemos ganado, pero todo, bueno, nos hace pensar que podemos pelear por el título en la Copa del Rey. Sí, porque además de la flota habitual top española, ¿no? En la que, bueno, el otro día comentábamos todos los nombres de regatitas de Copa América, olímpicos, vueltamundistas, etcétera, que ya están navegando a bordo. Hablabas tú de cómo se está internacionalizando la flota. Ha venido muchísimo barco italiano. De hecho, uno de los italianos que ha ganado, el de vuestra clasificación, el Selene, con Tommaso Chiefi a bordo. Sí, sí, todo un lujo en la regata tenerle. Y realmente nos los ha puesto muy difícil y nos ha ganado, evidentemente. O sea, se lo hemos intentado poner nosotros muy difícil a ellos, pero al final no ha sido suficiente. Chiefi y muchos más que habrán en la Copa del Rey con unos nombres muy sonados. Eso para nosotros y para la organización es todo un orgullo y tendremos que disfrutarlo porque esto, no sé, si ocurrirá muchas más veces que juntemos tantos
barcos y de tanta calidad en una misma regata. Claro. Tanto en Valencia como en la Copa. ¿Cómo ha sido la acción en el agua? ¿Qué tipo de viento habéis tenido? Y sobre todo, ¿cómo has preparado la regata a nivel de velas? Un poco. ¿Cuál ha sido tu planteamiento y qué tal han ido las cosas? Bueno, a nivel de velas, el planteamiento, al final, todo depende del presupuesto que tengas, ¿no? Y si tienes sponsor, si no tienes sponsor, bueno, nosotros tenemos sponsor, pero solo para la Copa del Rey. Entonces, no podemos invertir todo lo que nosotros quisiéramos. Tenemos alguna vela nueva, sobre todo el ligero medio, que es la vela que diría yo que más se usa en el Mediterráneo, que es hasta una vela de ceñida para vientos de 0 a 11, 12 nudos de real. La estrenamos en el Godoy, fue muy bien, la hemos seguido utilizando en Valencia y ha seguido yendo muy bien. Por lo tanto, no es una vela que nos va a sacar de muchos apuros. Luego el resto de las velas que tenemos están bastante bien, son de otras temporadas, pero están bastante nuevas porque se han utilizado poco. La que más se utiliza es la que dije antes y por eso las otras están todavía en muy buen estado y la mayor también. Las velas de popa, ahí es donde menos hemos invertido. De hecho, no hemos invertido este año en las velas de popa y tenemos una cierta carencia de vela nueva, que no digo vela mala, sino que está ya un poquito vieja. Y eso siempre se nota algo. A estos niveles, tener una vela nueva o no tenerla, siempre se nota. Son décimas que te van restando poco a poco. Y eso, al final, si tú miras las clasificaciones de Valencia, hay muchas regatas en las que nosotros ganamos a otros por un segundo o nos ganaron a nosotros por un segundo. Ese segundo lo define una vela nueva o no. Lógicamente, si haces mejor o peor táctica, influye mucho más que una vela nueva. Pero, porque, como diría un amigo mío, oye, si sabes que estás yendo al lado malo, vete lo más lento posible, ¿no? Con eso, ¿qué es lo que quiere decir? Que influye muchísimo más la táctica que la velocidad, pero sin velocidad es imposible ganar. Eso seguro. Claro, sí, porque al final, a vuestro nivel, ¿no? Al nivel de tripulaciones que os estáis enfrentando hoy en día, está claro que, joder, tácticamente estamos viendo un poco los mejores regatistas del mundo tirando de exhibición. Pero en este caso, el tema del equipo que pueda tener el presupuesto para salir con velas nuevas, por ejemplo, en la Copa del Rey, sí que es, no sé si decisivo 100%, pero sí lo que te puede garantizar estar en la pelea por el título o no, ¿no? Sin duda alguna. Tener velas nuevas ayuda muchísimo, ya lo dije antes, pero claro, esto siempre depende del presupuesto. Por lo tanto, al final se ajustan las velas a las inversiones o al dinero o el presupuesto que haya. Y lo que se busca siempre es gastar el presupuesto en la vela que más se utiliza. Si tienes que elegir, si no tienes problema de presupuesto, pues eso, no hay problema, pues se compran más velas. Claro. Pero si hay que elegir, siempre elegimos la vela que creemos que más se va a utilizar. Hablábamos antes, ¿no?, de que vosotros habéis estado en una de las clases más competidas, si no la más competida, de todo el Trofeo de la Reina, como ha sido ORC1. De cara a la Copa del Rey, momento estelar de la temporada, ¿quiénes crees que van a ser vuestros principales rivales, visto lo visto en Valencia? Porque a la gente le vayan sonando los nombres también y esté pendiente cuando empiecen las regatas allí. Pues mira, yo creo que los mismos que estaban en Valencia, los Swan 42... No solo el Selene, sino también el Pez de Abril, que el Pez de Abril ha quedado campeón del mundo. Bueno, el Nadir también, que no estaba en Valencia, pero estará en la Copa. Otro hueso que estará por allí. Todos los Swan 45. De los Swan 45, el que conozco más es el From Now On, que son unos argentinos que navegan maravillosamente bien. Y bueno, ya lo he dicho antes, siempre están entre los 3 primeros. Luego hay barcos que los tengo como interrogantes, que son los nuevos Swan 43. No tengo todavía mucha información de estos barcos. Sé que son bonitos y que corren mucho, pero no sé si defienden el rating o no. No tengo ni idea. Lo veremos en la Copa. Y después hay muchos otros barcos que, bueno, por supuesto, los DKs 46, el HM Hospitales, el Hydra, nosotros, y no sé si va a haber alguno más, pero como mínimo esos dos creo que también estarán en la lucha por el título. Sobre todo si hay vientos medios. Yo te diría que los DKs tienen más opciones entre 10, 15 nudos. Si tenemos 6, 8,
o incluso hasta 9 nudos, es muy, muy difícil ganarle a los Swan porque tienen un rating muy bueno y tienes que darle mucho tiempo. En la empopada van más rápido que nosotros y les tenemos que dar tiempo. Eso suena a una incongruencia, pero es así. Entonces, si tú me dices cuál sería el menú que te gustaría tener en la Copa del Rey o en Valencia, pues sería unos 12 nudos, 12, 14. Eso es lo que me gustaría tener. Perfecto. Oye, y aunque sea de reojo, ¿cómo has visto la clase de Major Eslora, el ORC0? Porque parece como un tiempo de resurrección de los TPs, ¿no? Sí, y además ahora en la Copa va a haber un porrón de TP52, IRC 52, Sí. Swan 50. Bueno, también va a estar muy disputada, muy competida y muy bonita, porque siempre ver a tantos TPs es muy bonito verlos navegar. Y ¿Por qué? seguro que habrá mucha pelea. A nuestro querido Ángel Medina con Sí. Luis Doreste en el Teatro Soho, que ya ganaron el año pasado, pero este año lo van a tener más difícil porque es europeo y viene mucho barco italiano y alemanes y vienen de muchos sitios de Europa y son barcos con mucho nivel. Va a haber bastante más nivel que el año pasado. Pero bueno, oye, Luis Toreste y Ángel Medina es Ángel Medina, así que yo voto por ellos. De eso se trata, hombre. Vamos a ver, yo tengo que jugar. Si aquí existieran las apuestas deportivas, yo creo que también metía la pasta ahí, pero vamos. Sí. Oye, y de ahora a la Copa del Rey, ¿qué margen tenéis para preparar, mejorar, aprender de Barcelona y Valencia? Un poco para la gente que nos escuche y que haya hecho el mismo circuito, que son mucha de la flota buena que tenemos en nuestro país. Estos periodos entre Gran Regata y Gran Regata, Luis, ¿cómo los usáis y qué margen de maniobra tenéis? Bueno, los usamos para analizar los datos de la regata anterior, ver dónde se puede mejorar, intentar afinar los sistemas del barco, la electrónica del barco, remedir ciertas velas, volver a medir los francobordos, que ya lo hicimos después de Valencia, eso está hecho, y lo de las velas también. Y luego ya es entrenar en el agua. Este año tendremos 3 días antes de la Copa del Rey que estaremos entrenando y pondremos, bueno, ciertos ajustes técnicos de flexión de mástil, de caída y demás. Esto también cambiaremos de cara a la Copa del Rey y todo esto pues lo probaremos en esos 3 días. Oye, una curiosidad que el otro día me preguntaba un muy buen regatista también, pero más joven que nosotros, y me decía, Juan Nacho, yo siempre que voy a regatas de crucero noto la diferencia entre las tripulaciones profesionales y no, porque las profesionales no se grita. ¿Tú crees que es así? Tienes toda la razón. Mientras más profesionales haya en el barco, menos ruido hay o más silencio hay. Llámalo como quieras, pero es así. Porque ellos saben que el ruido perjudica absolutamente todo. Entre otras cosas porque si está todo el mundo hablando no hace falta gritar, pero si tú tienes un murmullo constante en la banda y el patrón dice viramos y ya hay murmullo, no se escucha. Ya. Por lo tanto se va a virar y ya puede ser que el patrón empiece 3, 2, 1, viramos. Y los trimmers, pues cuando ven que está virando, pues se mueven. A lo mejor llegan tarde a la virada. Pues ese es un pequeño ejemplo. Lo mismo para una traslucha por cualquier otra maniobra. Y no solo para la ejecución de maniobras, sino para la propia estabilidad emocional, te diría yo, del patrón y del táctico, ¿no? Un patrón que está todo el rato escuchando un rum rum por ahí, pues no se puede concentrar y llevará al barco peor. Seguro, porque estará medio cabreado con el que esté hablando porque lo está oyendo todo el rato. Claro. Entonces, bueno, un patrón tiene que estar focalizado en velocidad y en lo que le diga al táctico. Si el táctico le dice que ponga modo rápido, pues modo rápido. Si dice que ponga modo alto, pues modo alto. Y todo eso necesita muchísima concentración. Y si tienes un ruido, esto es como el tenis, cuando van a sacar y alguien habla o grita o lo que sea, pues despista y tienes que pararle el procedimiento de saque. Pues aquí lo mismo. Claro. Entonces, el silencio es fundamental. Y eso lo saben todas las tripulaciones profesionales. Aparte de eso, una tripulación profesional, ya la propia palabra lo dice, son profesionales y saben hacer las cosas, se supone que mucho mejor que una tripulación amateur. Por lo tanto, ya no hace falta hablar tanto ni gritar. Oye, Luis, y me comentabas que en la Copa del Rey tenéis, por ejemplo, 3 días, ¿no?, de entrenamientos antes de la Copa. ¿Cómo planificas esos entrenamientos y qué tipo de entrenamientos hacéis ahí? ¿Coordinación de maniobra? No sé, ¿a qué los dedicáis? Bueno, hay varias cosas que se suelen hacer y este año no será una excepción. Una es calibrar lo que se tenga que calibrar de la electrónica. Siempre hay alguna cosita que hacer, pues bueno,
normalmente suele ser el primer día y lo primero que se hace, pues salir, calibrar ciertas cosas que hay que ajustar respecto a la última regata que se ha hecho, pues eso sería una. Otra es, por supuesto, maniobras. Pues la copa pone varias boyas y tú las aprovechas para montar una boya, pues izar natural, izar de jibe set o de Sandokan o lo que sea, y luego bajas con el spinnaker, haces 4 trasluchadas o las que sean, y luego montas la boya de sotavento natural, pull drop o cualquier otra maniobra que queramos entrenar. Pues, por lo tanto, otras son maniobras. Y después también es medirse con los demás. En esas mismas boyas que pone la organización, los barcos pues hacen pequeñas regatitas y ya tienes una cierta medición de cómo está el termómetro, de velocidades, de los barcos que van a estar compitiendo contigo. Ahí Y supongo que no se siempre... suele hacer mucho más, ¿eh? Tampoco nos queremos quemar antes de empezar. Son entrenamientos que si podemos hacerlos de pocas horas, serán de pocas horas. Ahí supongo que también para sobre todo estas comparaciones con nuestros barcos tirarás más de barcos similares y sobre todo de amigos, ¿no? Con los que, joder, te sientas también cómodo probando y... Bueno, o simplemente siempre hay, bueno, como mínimo el día anterior hay la regata de entrenamiento y ahí Sí. te mides con todos, realmente estás midiéndote con todos. Los días anteriores sí, es lo que tú dices, buscas barcos amigos y pruebas con ellos. Y si no, te unes a regatitas organizadas por X barcos que Ya. han quedado y están por ahí navegando, pues tú te metes en medio y navegas con todos, Sí. que lo hay, mucho, ¿eh? Esto se hace mucho. ¿Aquí funcionáis con grupos de WhatsApp también como el resto de la humanidad en cada uno en su negociado? ¿O? No, pero cada vez más la organización monta el grupo de WhatsApp para todos los participantes. No sé si la Copa del Rey lo hará, porque hay tantos participantes que Claro. no lo sé si esto lo hará. En otras regatas sí que se hace, pero quizás porque hay menos barcos. No lo sé. Este es también un momento de especial trabajo y actividad para North, ¿no? Para North Sails, precisamente por todos los equipos que están compitiendo a altísimo nivel en estas regatas, ¿no? En el caso de la Reina o de la Copa del Rey, ¿cómo os organizáis para dar el servicio tan brutal que dais a toda la flota en estos tiempos tan frenéticos, Luis? En Valencia y también en Palma, pero sobre todo Valencia, es muy fácil porque la velería está en el club. Por lo tanto, lo único que hay que organizar es estar por la tarde, después de que terminan las regatas, esperando que los clientes nos traigan las velas a la velería. Y por lo tanto, nosotros hacemos unas horas extras y si hay que trabajar por la noche, pues se trabaja y se entrega al día siguiente a las 8 de la mañana. En Palma, lo mismo. La velería no está en el club, pero nosotros llevamos una camioneta por la tarde después de que los barcos lleguen de navegar. Se carga la furgoneta, bueno, es una pick-up, es una furgo abierta atrás, es como un camión, bueno, una pick-up. Sí, sí, sí. Eso ya la palabra lo dice. Nos ponemos al lado del pantalán y todos los que necesiten reparación llevan las velas allí a la pick-up, dan sus datos, nos dicen qué es lo que hay que hacerle, nos llevamos las velas, se trabaja por la noche y al día siguiente, entre las 8 y las 9 de la mañana, las velas están allí de vueltas. Oye, y esta época también ha sido especialmente frenética en la vela clásica, ¿no? Los barcos de época hemos tenido regatas en Javea, en Sitges, en Port de Sitges, ahora vamos a tener en Mahón, en, bueno, muchísimos sitios. Y tuvimos una de las grandes citas hace nada en Barcelona, ¿no? Con la Godó Vela Clásica, en la que además, otro habitual de esta sección del role, tu hermano Jorge se llevó la victoria con el Yanira. Sí, en Clásicos 1, darles la enhorabuena porque siempre ganan, o por lo menos siempre están entre el primero y el segundo, pero han hecho 2 primeros con bastante ventaja y muy bien, ¿eh? Ha habido buena participación. Lástima que el último día tuvieron este aviso de Dana por precaución y por el aviso naranja que había por el gobierno. Bueno, se tuvo que anular el último día, pero aún así, tanto jueves como el viernes se hicieron las pruebas que se tenían que hacer y estuvo muy bien. Qué bien, pues enhorabuena al Yanira, hombre, que la verdad es que no baja del podio, no me acuerdo ni desde cuándo. Y representa, ¿no? Ese auge de los barcos clásicos que a mí al menos me encanta. O sea, es un tipo de regatas muy diferentes, pero que, joder,
mantienen el espíritu de dónde venimos, ¿no? Muchas veces seguro que barcos de esos que fueron pioneros cada uno en lo suyo, en cosas que ahora vemos súper normales, pero que estrenaron ellos al final. Sí, y además hay muchos navegantes que prefieren y les gusta mucho más este tipo de navegación clásica, con barcos clásicos, con velas clásicas de Dacron, aunque hay ciertas divisiones que puede llevar otro tipo de velas, pero todo esto de navegar como antaño, hace, pues, yo qué sé, 100 años, es nostalgia, es una filosofía de navegación que puede gustar más o menos, pero lo que es cierto es que hay mucha gente que le gusta este tipo de navegación, estas velocidades más pausadas y navegación mucho más relajada. Entonces, aquí es para todos, ¿eh? El que quiere navegar en TP52 y ir a 25 nudos en popa, pues navega en TP52. Y si no, el que quiere navegar en clásico, pues navega en clásico. Y se lo pasa muy bien de otra manera, pues disfrutando de la plasticidad de los barcos estos que son preciosos, muy bonitos. Muy bien, Luis, pues nada, solo me queda darte las gracias por habernos acompañado en una bitácora del Role Más y decirte que estaremos muy pendientes de esa Copa del Rey, que ya la tenemos muy cerquita, que como no, nos iremos a hacer el role desde allí para contar, bueno, lo que va a ser uno de los momentos grandes para la vela española esta temporada. Pues muchas gracias a ti, Nacho, y nos vemos en Palma. Un abrazo. Un abrazo, ¡seguimos! La bitácora del Role. Bueno, y como os decía en la introducción, nos llegó el chivatazo de que en Barcelona hay una empresa catalana, V2 Group, que ha diseñado un barco hecho completamente, construido totalmente, con una impresora 3D. Entonces mi compañero Darío Datri, que como ya sabéis, los habituales de este role, es mi socio también en la agencia de comunicación que tenemos con el role, se ha ido hasta allá y ha entrevistado a Albert Chamorro, que es el CEO de V2 Group. Vamos a escuchar lo que le contaba Albert a Darío. Albert, cuéntanos cómo se fabrica el Cebocat, el primer barco hecho completamente en impresora 3D. Sí, el Cebocat se fabrica íntegramente impreso en 3D y al final pues no deja de ser un brazo robótico con un extrusor en la punta que va escupiendo material en la geometría que tú has diseñado y bueno, al final tras 160 horas de impresión lo que hemos conseguido ha sido este barquito que estás viendo, este catamarán de 6 metros de eslora, que es el primer catamarán funcional que se ha hecho en el mundo impreso en 3D. ¿De qué material es? ¿Cómo lo comparamos con un barco tradicional de fibra, con un barco de carbono? ¿Qué tan rígido es? ¿Qué tan sólido es? Vi que 8 personas pueden ir a bordo. Sí, bueno, al final este es un catamarán que está impreso en polipropileno, que no deja de ser una tipología de plástico, que es uno de los materiales en los que podemos imprimir, y eso lo podemos llegar a mezclar con un 20 o un 30% de fibra de vidrio o fibra de carbono, y eso, con esa combinación llegamos a conseguir pues esa rigidez bastante parecida a los barcos de fibra que se ven de forma más común. Dijiste 160 horas, si te compro un barco ahora, desde que firmamos el contrato hasta que me lo entregas, ¿cuánto tiempo real pasa? En impresión, si más o menos la geometría similar a esta, andará en estas 160 horas. Aquí lo que pasa es que, bueno, una de las características más importantes que tiene la impresión 3D de gran formato es la customización. Entonces yo te diría, Darío, ¿quieres el mismo barco que estás viendo o lo quieres personalizado, quieres un diseño de popa diferente, lo que sea? Yo pues adaptaría el modelo o te haría un modelo nuevo y entonces ahí pues sí que pasaría un tiempo más por ese rediseño, ¿no? Pero el tiempo más o menos sería similar. Y luego en cuestiones de la motorización, ¿cómo entregan ustedes el barco? ¿Cómo se mueve el barco? Este barco está pensado y optimizado para que lleve baterías y un sistema de propulsión eléctrica. Pero nosotros este sistema de motorización y de baterías lo compramos y lo implementamos. Es decir, aquí también pues, somos capaces de adaptarnos a las necesidades que tenga el cliente para la motorización que quiera en su barco, claro. Cuéntame un poco sobre tu empresa, sobre V2 Group. Bueno, V2 al final es una empresa que se dedica profesionalmente a la fabricación aditiva de gran formato, con un know-how principal en el sector náutico. Nosotros venimos del diseño de embarcaciones, de yates, y al final pues hemos optado y apostado por esa tecnología como una solución sostenible y reciclable para el sector, que nos permite elaborar todo tipo de estructuras flotantes y componentes en estos materiales que antes te comentaba. Y bueno, pues ese es el modelo de negocio y la prueba de concepto pues se ha visto
visto reflejada en este catamarán. Ustedes tienen sede en Palma y tienen sede aquí en Barcelona. ¿Cómo es la empresa en términos de cantidad de personas que trabajan, la inversión que han hecho? Bueno, ahora mismo en V2 somos 10 personas, yo como gerente, 3 personas que son los socios fundadores y el resto pues personas que nos ayudan desde el punto de vista de diseño, de ingeniería y de arquitectura naval. Ese es un poco el equipo que lo conforma. Como decías, estamos tanto en Palma como en Barcelona y bueno, la verdad que llevamos un par de años haciendo una inversión bastante grande en I+D para lograr pues esta prueba de concepto y ahora ya estamos en una posición que nos permite pues ya empezar a escalar el negocio. Volvamos con la última pregunta al barco. El tema de la seguridad. Me interesa mucho que expliques cómo es el tema de la seguridad, las reglamentaciones que tiene, las licencias que requieren, qué hace falta. Me compro un barco, ¿qué es lo que tengo que hacer para llevarlo al agua? Bueno, nosotros el barco te lo vendemos ya certificado, es decir, la certificación nos la cargamos nosotros y al final nosotros certificamos una licencia C como hace cualquier tipo de embarcación recreativa, con la particularidad de que nosotros si adaptamos un modelo concreto impreso en 3D tenemos que certificar cada uno de los modelos. Si nos comprometemos a no tocar el diseño, podemos certificar una serie como hacen los astilleros más normales. En ese sentido no tenemos un sistema de certificación demasiado más complicado. Muchas gracias. La bitácora del role. Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros esa actualidad windsurfera. Ya ha pasado Pozo, ahora ya tenemos un ojo puesto en Fuerteventura, que va a ser el próximo evento donde vamos a tener condiciones completamente diferentes porque vamos a tener viento fuerte, o eso esperamos, y vamos a tener slalom y slalom X. Volveremos a tener allí a nuestro Rafa Cerveró, que ya está de vuelta por Valencia, está hablando con él, me ha dicho que ha sido un evento súper intenso, porque al final, cuando tienes un eventazo como Pozo Izquierdo, donde hay tantas disciplinas, de olas, todo de olas, con tanta gente compitiendo y sobre todo con tanto viento, dice que han acabado volviéndose locos. Y lo que vamos a hacer en este role es un pequeño review de todo lo que ha pasado en Pozo. Primero, destacar en chicas la victoria de Daida Ruano Moreno, de una de las gemelas, ya sabéis, Daida y Vaya, que volvió a competir después de unos años sin estar compitiendo y demostró un nivelazo estratosférico. Tenéis que verla tanto en competición como en la Expression Session, donde también se llevó la victoria. Destacar también el papel de Alexia Kiefer y de María Morales, que son la nueva generación y aunque todavía las tenemos lejos tanto de Sara Kita como de Daida Moreno, están haciéndolo a un nivel brutal. Los estratosféricos, los chicos. Fue espectacular, había 10 que se podían haber llevado la victoria, pero en condiciones nucleares Philip Koster es una garantía. Ya os hablamos de la semana pasada, os centramos sobre todo en esa doble eliminatoria, donde ganó la super final contra Marcilio Brown, que estuvo muy bien, y luego destacar el Team España con Marino, con Marc, con Liam, con Víctor, que ha estado peleándolo muchísimo. La verdad es que muy bien los chicos, muy bien todo el clan español, que han estado luchando, pero los dos de arriba, Marcilio y Filip, han estado incontestables. Y en los juniors, ¿qué tenemos ahí? Sobre todo destacar la victoria de Javi Escribano, que ya ganó la prueba de Maui, acordaros, que fue una prueba así espectacular. El hijo de Pi, amiguete de Tarifa y jefe de los jueces de PWA, que se tiene que quitar de juez cuando está su hijo, lógicamente, y que ha competido como un campeón. Nada, desde aquí, Nacho, mandaros un abrazote muy fuerte a todos, disfrutar del verano y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Foguas nos marchamos como siempre. Regresaremos la semana que viene en una nueva edición de la Bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. ¡Adiós!